Bueno, como les decía al principio, tengo tanto gozo en mi corazón que si me emociono mucho me dejan saber, o me hacen así, ya yo lo aterrizo rápido. Porque el día de hoy también fui testigo del poder de Dios. 18 varones, hombres casados, fueron ordenados diáconos permanentes en la diócesis de Orlando. Es un regalo lindo que Dios nos da como diócesis y como feligreses de la diócesis. Así que mi corazón está lleno y luego, pues me entero que me tocaba celebrar con el Padre Michael su primera misa en español y aquí en esta parroquia. Así que estoy que floto el día de hoy. Ojalá pueda transmitir esa alegría con ustedes por medio de la reflexión y de las escrituras que escuchamos el día de hoy. Hoy escuchamos una variedad de enseñanzas. Yo creo que podemos sacar de 5 a 7 enseñanzas. No los voy a torturar con eso. Se los dejo de tarea. Vamos a tocar un par de enseñanzas. Recordemos que estamos de tiempo ordinario. Recuerden el verde, siempre les he dicho, cuando vean verde, soy estudiante. Desde el momento que entro y veo verde, me empiezo a sentar y a sentir como un estudiante, como un discípulo de Jesús. Y el día de hoy tiene varias lecciones, pero la primera, de la cual habló el libro del Génesis, la primera lectura, es el pecado. Tenemos que reconocer todos los aspectos de la cristiandad. Y que entre más sepamos de algo, mejor lo podemos acercar y corregir. El libro de Génesis nos habla del jardín del Edén. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no podemos tener paz? ¿Por qué no podemos tener todo lo que necesitamos sin guerra, sin tener que trabajar, sin tener que aparentar, sin tener que sufrir, sin tener que perecernos, sin tener que engordarnos? ¿Saben qué? Eso ya existe en el jardín del Edén. La plenitud que tú y yo buscamos existió. Ese es el plan de Dios. Era el plan de Dios para nosotros. Escuchamos que no necesitábamos ni vestidura. Era una plenitud total, la que todos buscamos. Pero nuestros antepasados pecaron. Y ahí vamos a hacer la primera pausa. ¿Qué es pecar? ¿Qué es el pecado? La ilustración por la cual yo entendí lo que era el pecado, porque a veces cuando nos hablan de pecado, primero nos ponemos a la defensiva y ya no queremos escucharlas. Más si otra persona nos está diciendo, eso es pecado. Como que ya nos ponemos así una barrera y no queremos más. Pero cuando yo lo entendí, ya no me pongo a la defensiva. La ilustración que a mí me enseñaron es: pecar es fallar al fin, fallar al plan. Hay una meta y cada vez que fallamos, que intentamos y fallamos, pecamos. A veces pecamos un poquitico fuera de la meta, a veces estamos al otro lado. Si la meta es no mentir, pues si estoy hablando, no miento, no estoy pecando. Pero en el momento que digo una mentirita, fallé a la meta. Ese era lo que se vivía en el jardín del Edén. El libro de Génesis es una narrativa poética, una poesía hebrea. Somos muy inteligentes acá. Ustedes son muy inteligentes y sé que saben que no lo podemos tomar literalmente tal y como lo escuchamos. La enseñanza es inspirada por el Espíritu Santo y nos enseña una verdad. Y la verdad es que nuestra humanidad está inclinada al pecado. También estaba la humanidad de Adán y de Eva. Esa inclinación a salirnos y no atinarle al centro a lo que Dios nos llama. Si piensas en el pecado como esa falta
a la meta que Dios ha puesto en tu vida, vas a estar más animado a corregir y a practicar y a practicar. Un tirador al blanco, ¿cómo se hace un experto? Practica. Si la meta es no mentir, practica no mentir. Con la práctica ya se va convirtiendo en una virtud, que sería lo opuesto al pecado, al vicio del pecado. Piensa en tus pecados, piensa en esos momentos en que has fallado a lo que Dios te ha mostrado que es lo correcto. A unos nos ha mostrado alto, a otros les ha mostrado poco. Pero lo que Él nos ha mostrado que es correcto es mi meta. El pecado es como una llama que arde y crece, y si nosotros no lo limitamos, no lo frenamos, se sale de control. También el pecado trae más pecado. Al pecado no le gusta la soledad. Al pecado le gusta la compañía. Al pecador nos gusta justificar nuestro pecado. Desde Adán y Eva, Jesús le preguntaba: ¿por qué has fallado? ¿Y qué contestó Adán? La mujer que tú me diste, más encima le echó la culpa a Dios. Se justifica y le echa la culpa a Dios. Le pregunta a la mujer: ¿por qué tú has fallado? La serpiente. Se excusó con la serpiente. Seamos conscientes de que nuestra inclinación es pecar. Si no hacemos nada más, es como que tenemos un resorte, ¡tum!, te cae. Y es nuestro deber, nuestro llamado, mantenernos firmes en el blanco que el Señor nos ha enseñado. En el Génesis escuchamos el relato de la creación, escuchamos el relato del pecado, de la caída, de aquello que la consecuencia del pecado trae a la humanidad, que es una separación de Dios y del prójimo. Adán y Eva quedaron inmediatamente separados de Dios, no porque Dios quisiera separarse de ellos. Su culpabilidad, su propia conciencia los hizo sentirse desnudos y se separaron de Dios. Pusieron una barrera entre ellos y Dios. Y el prójimo, ¿cómo creen que esa conversación fue entre Adán y Eva después de hablar con Dios? Después de que Adán la echó al agua, como decimos, y la culpó a ella. Se separaron también. El pecado también los separa a ellos. Pero en el mismo Génesis, donde escuchamos ese relato que nos puede hasta dar tristeza de que nuestra humanidad es así, también escuchamos la redención. Al final del pasaje de hoy, escuchamos cómo Dios le dice a la culebra, a la serpiente: la descendencia de esta mujer te aplastará la cabeza. Ahí está la esperanza de que no nos quedaremos en el pecado. Dios ya corrigió su plan que nosotros le dañamos, para que podamos regresar al jardín del Edén, para que podamos regresar a la plenitud. Escuchamos de nuestro Señor Jesucristo en su relato, en esa casa llena de gente que no podía comer, y nos recuerda esa esperanza de la redención. Todos sus pecados y todas sus blasfemias serán perdonadas. Palabra de Jesucristo. Nos dio una pequeña advertencia: excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es esa? Mucha gente se pregunta: ¿cuál es ese pecado que nuestro Dios no perdona? Lo que la iglesia nos enseña
es que la blasfemia en contra del Espíritu Santo es el rechazo completo, total a Dios. Él siempre te va a perdonar. Él te va a esperar y te va a dar la oportunidad hasta el último suspiro en esta tierra. Pero si tú lo rechazas hasta el último suspiro aquí en la tierra, toda esa división que has tenido durante el pecado con Dios y con el prójimo será guerra. Esa es la buena noticia, que mientras que estemos respirando somos perdonados, pero requiere mi apertura a recibir el perdón. Ayer se celebró el Sagrado Corazón de Jesús, por eso tenemos la imagen aquí. Qué imagen tan bella, de su corazón dispuesto, con las manos abiertas, a perdonarte. Requiere que seas honesto, que no tengas miedo, que no te pongas a la defensiva, sino que aceptes que eres humano, por ende eres pecador. Cuando el Papa Francisco lo eligieron Papa, un reportero le pregunta: ¿quién es Francisco? Su respuesta fue: soy un pecador. Si el Papa es un pecador, ¿qué esperanza tenemos nosotros? Abracemos el hecho de que somos humanos, aceptemos que somos pecadores, pero hagamos correcciones a diario. Que no se pase un día sin hacer una corrección hacia el bien. Porque un día que tú no corrijas hacia el bien, ese resorte te quiere llevar a la. Ser discípulo de Jesucristo tiene sus riesgos. Querer hacer el bien tiene sus riesgos. Querer ser abogado por el bien tiene sus riesgos. Hablar de Dios tiene sus riesgos. ¿Qué pensaba la familia de Jesús cuando Jesús hablaba del perdón de los pecados, cuando curaba a los enfermos, cuando estaba tan ocupado que no podía ni comer, tan ocupado en el ministerio que no podía ni comer? ¿Qué pensó su familia? Se está volviendo loco. Eso lo han pensado el padre Michael, eso lo han pensado el diácono Wilmar. Todos los que nos acercamos a Jesús estamos locos. Eso se pasa rápido. Es un orgullo para mí decir: sí, estoy loco. Estoy loco por Jesucristo, por su evangelio, por lo que Él me da, por la vida eterna, por el perdón de los pecados, por su presencia entre nosotros. O sea, puedo estar aquí toda la noche y demostrarles que sí estoy loco. ¿Qué decían los fariseos y los escribas de Jesús? Está poseído. Sus adversarios decían: está poseído. Es un riesgo que todo discípulo debe de corregir. Toma el riesgo. Al corregir tu vida, encontrarás personas que te van a tildar de loco, que te van a tildar de fanático, que van a decir: qué pereza otra vez que para misa. Pero si hay un concierto de Bad Bunny, vámonos para concierto. No, tengo que ir a misa, no, está loca. Lo he escuchado con mis oídos. Que el Señor nos dé la gracia el día de hoy de ser valientes. Es una gracia que nos da, de aceptar nuestra humanidad, pero más allá, aceptar que Él se encarnó, vino al mundo, murió por nosotros, resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y está dispuesto a perdonarnos todos los pecados.